Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en este nuevo episodio de Conversaciones Frente al Mar. Este día martes 19 contamos con una espectacular compañía. Ya les vamos a contar todo lo que hemos tenido que hacer antes de llegar a este momento. Bueno, en todo caso, los vuelvo a saludar y les digo que en esta ocasión especial tenemos el privilegio de compartir este espacio virtual con una artista cuya trayectoria es sin lugar a duda inspiradora y reveladora, Glenda Rosero. Nacida en Guayaquil, Ecuador, nos abrirá las puertas a su mundo creativo, un universo en que la maternidad, la cotidianidad y los aspectos más profundos de la vida diaria toman forma y color. Como artista multidisciplinar, Glenda ha llevado su pasión por las artes plásticas y la escultura, cerámica, desde las escuelas, desde las aulas de la UCE hasta los rincones más íntimos de la vida cotidiana. Su constante búsqueda en la escena de lo que significa ser madre en el contexto contemporáneo, así como su crítica constructiva y reflexiva sobre la economía feminista y la construcción de relatos individuales, la han posicionado como una voz crucial en el arte contemporáneo ecuatoriano y por extensión latinoamericano. Además de ser reconocida en los salones de artes nacionales, Glenda ha fundado colectivos artísticos y ha publicado obras que desafían y enriquecen nuestra percepción del mundo. Hoy en esta conversación vía Zoom tendremos el honor de sumergirnos en la mente y el corazón de Glenda Rosero para entender mejor su visión, su misión como artista y como mujer. A través también de esa plataforma de Facebook Live, pues vamos a ver, sin más preámbulos, lo que nos tiene que contar nuestra querida Glenda Rosero. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Qué bestia, todo eso soy yo. Esa es mi amiga, esa es mi amiga. Soy yo. ¿Qué tal todo? Sí, Muy bien, súper contenta, que creo que tenemos ya como unos 4 meses que hemos estado hablando, y y no les se podía. cuento. Exacto, y entre paréntesis, y antes de empezar, esta escultura que tengo aquí atrás, esta escultura es en honor a Glenda, porque Glenda me dice, bueno, no quiero, o sea, yo pensé que ibas a tener una imagen de Nueva York, y yo dije, no, tengo de la playa, pero quiere ver Nueva York. Aquí es una de mis esculturas favoritas públicas, Beso, que me encanta, y bueno, cuéntame, ¿cómo estás? A ver, súper bien. Es lo que tú estabas comentando, que no habíamos podido, ya llevamos como 4 meses tratando de empatar horarios y nada, porque tú estás allá en New York, yo estoy en Los Quitos. Claro, entonces yo decía, no puedo porque tengo que llevar a mi hijo al inglés, que no sé qué, que no sé cuánto, que estoy dando clases en la tarde, que ya mismo termino un proyecto, hasta que por fin, o sea, de verdad, no les miento, tuvimos que poner agenda hace 2 meses para poder empatar. Y yo dije, no, ya tenemos que hacer el 19 porque el 19 se hace y yo veo cómo hago, pero el 19 y por fin. No, qué vergüenza. Efectivamente. Lo siento. Efectivamente, no, y yo entiendo, y es que también mi necesidad de comunicarme con Glenda Rosero, o sea, yo dije, es que la que la sigue, la consigue. Sí, Ya sí. ves, yo no soy, o sea, ya no, nada me para, bueno, obviamente de la mano de Dios soy una mujer espiritual
y creo muy fervientemente en que hay un ser superior. Yo sé que a partir de eso, realmente todo es posible conseguir, incluso esta situación que se nos crea en este momento, ¿no? De que al menos ya pues podamos conectarnos finalmente. Sí, sí, qué chévere, qué chévere. Cuenta cómo nos conocimos. Bueno, sí, te voy a contar cómo nos conocimos, pero antes de eso, vamos a ir por partes. Primero, que justamente yo llegaba en este momento y esta conversación estaba prevista y mira, me he olvidado de conectar el cable de la energía de mi computadora. Espérame solamente. Oh, por Dios, ya me estaba Tranquila, asustando tranquila. porque no la veía dónde estaba. Ok, ahí está. Bueno, efectivamente, bueno, ¿cómo nos conocimos? Cuéntamelo a mí, hazme acuerdo. Ah, es cuando estábamos haciendo las esculturas en playas, cuando hicimos esas esculturas gigantes, eran playas en Salinas, eran Eran playas, playas, eran eran playas. playas. Hicimos unas esculturas gigantes, no me acuerdo exactamente para carnaval, ya me acordé, era para carnaval y era, no sé si era algo del municipio, bueno, no sé, pero ahí fue que Ya, hubo ese yo te contacto. cuento ahora. Yo te voy a contar esa parte, Hace full, full tiempo, sí. entre paréntesis, eso fue en el 2010. Sí, Fíjate, ajá, fue es en el verdad. 2010 en donde yo siempre esa mente mía voladora, loca, no sé qué decir, pero en todo caso siempre queriendo hacer algo diferente, algo más, algo diferente totalmente. Nos metimos a hacer ese trabajo de esculturas en la arena, eh, temas que ya se habían trabajado en otras partes del mundo, en ese caso las Islas Canarias en España, pero no habíamos contado con que la arena de la Isla Canarias en España son totalmente diferentes a nuestra arena, pues, ¿no? Claro. Y por ahí pues llevamos a una persona que nos ayudó para un poco estabilizar, digamos que el terreno. Se hizo un trabajo espectacular con 10 artistas que estuvieron viviendo, o sea, fueron a playas y estuvieron en Gabao o Puerto Engabao cuando estaban las Sí, cabañas, las casas estas que se habían armado con el Grupo Novis y su proyecto con el PIB, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y mm, ustedes fueron allí a vivir en esas sí. hospederías Era, comunitarias. era un reality. Era un reality, Era un fue reality de increíble. escultores. Sí, me Eso acuerdo. fue lo máximo, porque y tú hiciste la Venus y Sí. que después, al final, para hacerles el cuento corto y poder hablar más con respecto a todo este conocimiento que tiene Glenda, acuérdate que vino el tal tsunami que nos hizo salir a todo el mundo corriendo. Ah, cierto, cierto, cierto. Ajá, yo me acuerdo y fue increíble porque entonces yo de Guayaquil iba para Salinas a buscar a mi mamá que estaba en Salinas a sacarla de ahí por el bendito tsunami y dije voy a pasar por playas porque entonces ustedes habían ya salido, pero yo necesitaba ver cómo se estaba quedando la escultura, o sea, era mi locura, ¿no? Claro. Entonces me fui para el Tucano porque te acuerdas que estaba diagonal o Al, enfrente del ajá, al del frente hotel del del, hotel. del Hotel Ajá. Tucano. Mm. Entonces yo llegué allá y haz de cuenta que era así, todo desértico, ya no había nadie, en las calles solamente las autoridades sacando a todos los locos que quedábamos en la playa. Y decían, oye, va a haber un tsunami, o sea, ¿qué haces ahí? Pero si entonces yo dije, no, quiero ver cómo quedan las esculturas. Entonces seguía, dice, si eso, imagínate, si no se le echaba agua cada día, eso ya se volvía polvo, o sea, era Claro, sí, eso literal. rapidísimo se secaba. Entonces yo te cuento esto que tú no lo sabes, pero resulta que nosotros íbamos hasta yo iba hasta las esculturas, estaba con mi mamá y no me acuerdo si estaba también mi hermana, pero la cosa es que estábamos tres personas recogiendo las cosas que estaban quedando en la playa, porque todos salieron corriendo. ¿Ah? Y ya cuando estábamos saliendo, veo en la cabaña, que no sé si te acuerdas que había una cabaña de unas personas que siempre vendían comida y eso, que había al pie, Bueno, al diagonal, sí, sí, que había sí. unas hamacas y unas cosas así. Ajá. Entonces, yo veo y hay un señor bien mayor que estaba acostado en una hamaca y una señora sentada en una silla. Le digo, y yo me acerqué, le digo, ¿y ustedes por qué no se van? ¿Por qué no los han desalojado? No, 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 el señor, nosotros no nos vamos a ninguna parte. Le digo, ¿pero por qué? Si va a haber un tsunami.
Ah, y dice, yo tengo 81 años y el mar en ningún momento me ha dicho que aquí iba a haber ningún tsunami. Entonces yo dije, wow, él sabe. Me senté al lado de otra hamaca y nos prepararon unos patacones con unos, y esa fue creo que el inicio de estas conversaciones frente al mar, porque fueron las más espectaculares que tuve con el señor, Ah, qué del chévere. cual nos tuvieron que sacar de allí en peso, pues no queríamos salir precisamente porque con la certeza que él decía, con 80 años de experiencia y decir que no iba a pasar nada, de hecho no pasó nada, entonces fue increíble, ¿no? Como te digo, nos comimos No, este patacón con queso y cafecito, ujú. hacía frío, pero todo fue emocionante. Ahí nace esta idea de hacer algo que luego pues se concreta en la pandemia, porque tú sabes que los tiempos y las cosas siempre Claro, son claro. inexorables y nos llevan a otro lado. Y para esa época ya tenías el diario El Costanero, ¿verdad? ¿O vino después? Ya estaba, No, ¿no? en el 2009 nace El Costanero, en Ujú. enero del 2009. Sí, 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 sí me acuerdo. Que era Pero edición bueno, física. me has hecho acordar de cosas increíbles, me encanta. Sí, hace full tiempo. Definitivamente tú eres parte, esa parte integral ahí incrustada en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, en mi cuerpo, de todas las cosas que he podido hacer gracias a esa voluntad que todos tenemos, ¿no? Y bueno, que tenemos, las que tenemos por hacer, algo más, aún estando en la institución pública, pero eso fue así. Así que mi querida Glenda, ahora vamos un poco a retomar entonces nuestra charla, nuestra conversación, y un poco pues hablemos de tus inicios ahora. Cuéntanos cómo empezó tu pasión por las artes y cuál fue ese No, momento clave que definió tu camino, sobre todo hacia la escultura de cerámica, ¿no? hace mucho tiempo atrás. ¿Sabes qué? Long time. Sí, sí, lo que pasa es que verás, yo también me he preguntado eso porque, mira, yo vengo de una familia muy tradicional con profesiones muy tradicionales, es decir, mi papá es médico, mi abuelo era abogado, mi tío es abogado, entonces no venía de una familia, no vengo de una familia en donde haya todo esto, ¿no? De las artes, ¿no? Entonces lo que tú me estás preguntando es algo que yo me he preguntado siempre, ¿no? Porque a la final, para llegar ahorita a donde estoy, la verdad es que sí ha sido, al principio podría decir que fue una lucha, porque no se comprendió muy bien el camino, ¿no? Pero sí ha sido de mucho esfuerzo, de mucho nadar contracorriente, y en eso uno se plantea, ¿no? ¿Será que estoy equivocada? ¿Será que estoy loca? Entonces, ¿cuándo comenzó? Yo creo que mi papi me puso en el conservatorio cuando yo tenía 5 o 6 años, y ahí comenzó este asunto. Como todos los papás, lo hizo por una cuestión de darle a su hija insumos que vayan más allá de la educación formal del colegio, ¿no? Sí, también un poquito de lo que era educación musical. Mi papá le gustaba muchísimo la música y yo creo que fue por allí. Yo creo que más es, el ambiente que se vivía en el conservatorio de música era maravilloso. O sea, el colegio es una cosa, tú tienes las lecciones, los profesores, pero el conservatorio era maravilloso. O sea, ahí hacíamos era como competencias de quién tocaba mejor. Entonces, si yo tocaba una Yeah. obra y otra compañera tocaba la misma obra, de lo que sea, de Mozart, de Haydn, entonces eran como las competencias, no, a mí me sale así, y la otra no, a mí me sale así, son otras destrezas y vas lidiando con otra sensibilidad. Entonces yo creo que iba por ahí. De ahí sí, siempre me gustó pintar, dibujar, pero nunca lo vi como una cosa profesional, sino que más bien yo veía el asunto de la música. Pero yo tratando de acordarme en qué momento hubo un quiebre, yo me acuerdo que en algún momento pudimos hacer un viaje familiar a otra parte del mundo. Estábamos en Francia, ¿sí? Yo todavía no había terminado el colegio y allá se tiene la costumbre en París de
están en un museo y se ponen los artistas, los pintores, se ponen con su caballete y comienzan a hacer las copias. Y ahí nadie te dice nada. O sea, los estudiantes de arte se sientan en el piso y están haciendo las copias de todas las cosas, ¿no? Entonces yo cuando vi eso, yo me acuerdo que exactamente que yo dije, yo quiero hacer eso. Entonces yo supongo, siempre he creído que hay estos momentos de verdad, estos momentos de quiebre, Ujú. es lo que nosotros conocemos como decretar. Pero sí, o sea, en realidad hay esos momentos de quiebre o momentos de verdad. Y yo creo que en ese momento, ¡trac!, algo se movió. Pero yo dije, yo quiero hacer eso. Y de ahí las cosas se fueron dando, o sea, realmente después vino estudios de derecho incompletos, un poquito más allá de la mitad de la carrera, por eso te digo que mis papás decían, no puede ser, se salió la niña de estudiar derecho. Claro, y todavía hubiera podido ser una excelente abogada. No, me salí del derecho por el arte, porque yo ya estaba en otras, o sea, yo ya estaba dando clases en el conservatorio, Claro. hacía teatro, o sea, yo iba a estudiar derecho y salía de las horas de clase y era otro mundo en el que yo habitaba. Así que de ahí estaba buscando dónde estudiar música, no encontré en Guayaquil porque todavía no había un centro de estudios superiores para música. En esa época, bueno, ya ahorita y lo que quieras, ¿no? Pero yo estoy hablando de que yo terminé el conservatorio y ya no había nada más. Y no me podía quedar sin Así, título universitario. claro. Así que dije, bueno, me vengo a Quito y en Quito comencé a estudiar artes plásticas porque dije, bueno, como me gusta dibujar, por ahí ha de ser y en Por efecto, ahí sale algo. por ahí fue. O sea, la vida, yo creo que a veces hay que confiar un poquito en la vida porque solito las cosas se van enrumbando. Ujú. Como tú dices, a veces uno piensa que el camino es derecho, 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 pero resulta que viene una curva y uno tiene que coger, hacer el quiebre. Efectivamente. Exacto. Sobre Ajá. todo, por ejemplo, y una de las cosas que precisamente te quería preguntar ahora, porque cuando conversábamos en algún momento, yo te decía tú que estás en Quito y que tú eres de Quito, y tú me dices, no, yo no soy de Quito, yo soy de Guayaquil, he vivido en Guayaquil. ¿Cómo así haces ese cambio también? Porque de pronto estás en Guayaquil, un tipo de ambiente, llegas a Claro, Quito y te compenetras más con el tema artístico. claro, o sea, es que justamente salgo de Guayaquil porque ahí no había ya nada. En esa época todavía no había ITAE, ¿Qué no había año? ¿Qué año era ese? 2003, Sí, 2003, o 2003. sea, el ITAE recién estaba despegando. Entonces yo lo que dije, no, o sea, me voy a Quito porque en Quito ya hay una universidad que ya tiene años en esto, ¿sí? O sea, si voy a estudiar algo tan complicado, o sea, me voy mejor a la mata, ¿no? Entonces me vine a Quito, mi papá no lo podía creer, pues, o sea, yo era la niña de la casa, pues, ¿cómo voy a salirme de mi casa a mis 23 años? 23, o Ay, sea, claro, o ¿cómo sea, se te ocurre? ¿cómo se me ocurre? Y todavía sin casarme, ¿no? A estudiar una profesión de drogadictos. Fue como que, ¡ah! Ya, y claro, entonces todo eso, yo vine para acá, para Quito, y es lo que tú dijiste, o sea, el hecho de no haber tenido no haber tenido un pasado aquí, porque en Guayaquil te unen las amigas del colegio, que la una es arquitecta, que la otra es publicista, que la otra es no sé qué, y tú tienes toda esa diversidad. Aquí en Quito no, o sea, aquí en Quito yo vine directo a estudiar y de hecho, hasta ahorita, la mayoría de las personas que yo conozco son del circuito artístico. O sea, si a mí me dicen, no, es que trata de buscar otras personas que no sean del circuito, así como, conozco muy poco, porque Claro, prácticamente yo me consolidé en esa parte, me consolidé ya en ese círculo. Ujú. exacto, totalmente. Y bueno, sí, aparte, bueno, de acuerdo a lo que había leído, que, bueno, te conocía como una escultora buenísima con todo tu trabajo, esa experiencia de haber convivido también justamente en ese tiempo con el tema del arte, ¿no? Pero luego yo comienzo a mirar mucho más
tu trabajo, o sea, tu trabajo, tu CV, o sea, toda tu hoja de vida. Y digo, Ajá. bueno, qué interesante, qué fascinante escuchar sobre tanto tus inicios, pero también sobre estos temas relacionados con la parte del ser el núcleo de muchas de tus obras, como la maternidad, ¿no? Ujú. ¿Tú empiezas a trabajar también en la cerámica o cómo haces esa conexión entre el tema de la maternidad y el tema del arte? Sí, mira, lo que pasa es que cuando estamos en último año, no en último año, los 2 últimos años, no, los 3 últimos años de la carrera, antes en el pensum anterior que había en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, teníamos que escoger especializaciones, ¿sí? Y a mí me gustaba la tridimensionalidad. Entonces escogí lo que era cerámica y escultura, pero básicamente era el manejo de lo tridimensional. No, hasta ahora yo no me manejo con óleos ni con acrílicos. Hago ilustración, pero el óleo es totalmente ajeno a mí, no me gusta, hasta me parece que huele fuchi. Pero, pero claro, o sea, yo me voy hacia eso y comienzo, están estos inicios con lo que es la tridimensionalidad bastante ortodoxa, que es justamente la de la Universidad Central. Ahí vienen ya estos primeros acercamientos a los reconocimientos en el FAL, en Guayaquil, en la Bienal de Ibarra, en el 2010. También hay en Riobamba, no me acuerdo, en el 2018, y todo es tridimensionalidad, ¿sí? Pero yo me voy acercando al asunto de la maternidad a partir de las reflexiones que voy generando, porque yo salgo en el 2009 con un niño en brazos, ¿sí? Entonces yo hice mi Ya. último año de universidad prácticamente con Sergio de un año, con el papá de mi hijo que todavía estaba en esa época, ¿sí? Y comenzaba esta reflexión, o sea, yo salgo de la universidad con todo esto y con la carga de una especie como de frustración, de haber luchado tanto por esto y de repente no poder ir más allá, porque me tocaba cuidar, porque me tocaba desvelarme, porque estaba muy duro el trabajo, ¿no? Entonces ahí fue que comencé a dotar de contenido más bien la obra, ¿no? Y que poco a poco este contenido ya se comenzó a hacer un contenido de producción y una línea de investigación mucho más profunda, pero que no deja de lado, por supuesto, que esta producción en sus inicios era tridimensional, ahora ya manejo otros lenguajes, ¿no? Y después me fui a la fotografía, me volví un poquito más versátil. Yo creo que el mismo hecho de tener a los chicos me obligó a ser versátil, porque ya con 2 niños en casa uno no puede hacer escultura. Entonces, era como manejar el tiempo de una manera súper ejecutiva para poder producir arte. Ya me tocaba cambiar a la fotografía, me tocaba aquí mismo hacer producción, me tocaba aquí mismo ver luces. Si ya un día no hacía fotografía, entonces posiblemente un lenguaje eh, mucho más aplicable para poder manejarme en los tiempos era la ilustración, y paso a la ilustración, paso a otro tipo de lenguajes, pero ya se hizo como un recorrido en donde lo que me interesaba era hablar, lo que me interesaba era decir lo que quería decir en aquel momento. Y bueno, pues en el 2014 entro a dar cerámica en la Universidad Central del Ecuador como profesora. Entonces ahí se consolida un poquito más lo que es la parte de la cerámica y de la tridimensionalidad, que de hecho hasta ahora no lo dejo. O sea, para mí es como la cerámica es una cosa que yo amo, y por otro lado es la parte ilustrativa. O sea, yo siempre digo, yo no soy ni pintora ni soy dibujante, yo soy ilustradora, porque la ilustración es otro mundo, es otra manera de concebir la parte gráfica y la parte bidimensional. Claro, ahí yo me acuerdo entonces, y hablando de maternidad y hablando de escultura tridimensional, cuando tú hiciste, ¿qué te inspiró en hacer la Venus de Valdivia, por ejemplo, sobre la arena? ¿Qué pensabas en ese momento de Claro, creación?
O sea, justamente iba con esto de la fertilidad, de la maternidad, o sea, yo ya Mm, tenía estas primeras discusiones conmigo misma, ¿no? En donde decía, claro. a ver, ¿qué personaje importante puedo hacer? O sea, ¿qué me parece importante hablar? Y ahí es cuando comencé con esto de posicionar una Venus, de hacer una Venus gigante, que tiene que ver con este tema del maternaje, de la fertilidad, del cuidar, ¿no? Y termina siendo una especie de amuleto, ¿no? Dentro de toda esta concepción. Así que sí, yo creo que justamente iba ya de la mano con estas primeras indagaciones que iba mucho con ese sentir que yo tenía en ese momento. O sea, es porque bueno, me pasó a mí de una manera muy particular, o sea, no se puede sentir y vivir de una manera y proyectar de otra, o sea, si esa era mi mundo en ese momento y era lo que me asediaba y lo que me cuestionaba, era justamente lo que tenía que encauzar y sacar en ese momento. Claro, ahora tú estás de escultora, estás trabajando todo este deseo de plasmar tu pensamiento, tu sueño, etcétera. Viene la maternidad de la mano, o sea, dos especialidades con dos títulos que sacas en el tiempo. Y luego de eso, luego tú decides, me imagino en un tiempo posterior, ser docente y en varias universidades. O sea, claro, es un tema es hacer el arte, otra cosa es enseñar sobre arte. ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo empiezas a tener esa conexión ahora? Uy, súper lindo. Súper lindo, es que no sé, yo creo que en la vida he tenido mucha suerte, no sé, las cosas se van dando. Cada vez que yo digo que tengo suerte, tengo un amigo que me dice, no es suerte, es capacidad, pero no sé, Sí, o yo sea, creo también. yo creo que sí, o sea, las cosas se fueron dando, las oportunidades se fueron dando, y claro, para comenzar, yo docente, había sido docente de música desde que había tenido prácticas de docencia en el conservatorio a los 15 años y no paré. O Mm. sea, después salí de las prácticas de las docencias, estaba como independiente enseñando música, después pasé a dar música en el conservatorio, estuve ahí un tiempo, vine a Quito, me mantuve, durante el tiempo en el que yo estuve estudiando, me mantuve con clases de música, salí de la universidad y hasta consolidarme como artista visual, di clases de música, o sea, las clases de música yo las dejé hace unos 5 años, más o menos, que yo dije, ya hasta aquí llegaron las clases de música porque yo no puedo estar así como que clase aquí, clase acá, ya tengo que caminar recto. Pero ya había tenido este acercamiento con la docencia y con la metodología para poder desarrollar destrezas que va más allá de la creatividad, o sea, porque cuando nosotros estamos hablando de la enseñanza en artes, claro, o sea, si bien estamos pensando en un desarrollo de una reflexión, también viene la parte técnica, ¿no? Entonces, de alguna manera yo ya había tenido un acercamiento previo, solo que en esta ocasión ya era ya a nivel de educación superior, o sea, ya estaba en la universidad, pero sí, sí, o sea, fue cuestión de adaptarme un poquito, ¡salud! Fue cuestión de adaptarme un poquito nada más. Sí, no te preocupes. Entonces sí, o sea, ya estuve en la central, estuve en otras universidades, también he trabajado en lo que es posgrado, y no sé, y las cosas solamente se van dando, se van dando y se van dando y uno solamente se va acoplando. Y yo creo que lo importante, y es algo que yo le digo siempre a mis hijos, es que la oportunidad te agarre preparada. O sea, Exacto. o sea, tú no puedes simplemente decir, ah, ya estudié, o sea, ya nada más. No, o sea, estudiaste, aprendiste esto y de repente, bueno, en la misma rama aprende un poco más acá y en la misma rama aprende un poquito más y en el mismo campo aprende un poquito más de acá y ¡ping! Te sale la oportunidad y uno está preparado. O sea, la oportunidad te tiene que coger preparado. Totalmente de acuerdo, sí, y es que es impresionante cuando sobre todo uno se dedica luego de aquella especialización a profundizar con la investigación.
es una cosa que no para, o sea, tienes varias posibilidades y como tú dices, que la oportunidad te agarre hasta confesada, porque... Exacto, sí. Que la oportunidad te agarre confesada, exacto. Exacto. O sea, no puedes esperar a que de repente te toquen la puerta para decir, uy, es que no tengo publicaciones. Uy, es que, o sea, yo allí dije, o sea, si ya me voy a manejar en un ámbito académico, ¿qué tengo que hacer? Publicar. Vamos a escribir. No sé escribir. Vamos a hacer un cursito para escritura académica. O sea, es así y simplemente yo creo que hay que mantener una curiosidad. Me parece que eso es súper importante, mantener una curiosidad siempre por tratar por aprender. Y lo segundo, que es muy petulante llegar a un momento de la vida y decir, yo ya no tengo nada más que aprender. Mentira, o sea, siempre. Siempre hay algo más que aprender, siempre, ¿no? Yo creo que la pandemia nos dejó súper en claro que de repente podemos estar manejando los contenidos y las competencias digitales. Claro, entonces siempre hay algo que aprender. Sí, no, definitivamente. Yo creo que antes, bueno, antes y tú que eres, vienes de una familia de médicos, abogados, y etcétera, que son profesiones tradicionales, pero que necesitan de mucho conocimiento y actualización. Ujú. En aquel tiempo, digamos, en aquellas generaciones, el constante actualizar información para poder destacar y tener mejor ser mejor visto y sobre todo que la gente sienta confianza, mientras, por eso había muchos congresos, siempre han habido muchos congresos, al menos Sí, de médicos, ¿no? Y las otras correcto. profesiones como que no se sentían como que con la necesidad hasta que hubo un tiempo en que empezó a venir pues los diplomados, los masterados y luego los PhD y entonces uno dice, wow, no sabía nada, o sea, uno se siente así como que, no, ¿qué pasó? Me movieron el piso y el tablero Correcto. se movió finalmente, ¿no? Y entonces ahí empiezas a tener esas conexiones que son impresionantes, porque ahí te das cuenta que eres ese puntito Ujú. chiquito que Exacto. está allí queriendo sacar la cabecita y haciendo cosas. Y aquí Exacto. estoy. Exacto. O sea, yo creo que mientras uno más sabe, más se da cuenta que no sabe. O sea, Exacto, no, empieza a porque conectar por todos lados y dice, no, no, Dios mío, hay tanto que leer, hay tanto que saber, me falta vida. sí, sí te ha pasado, ¿no? Que a veces uno siente Sí, que no sabe nada. Y digo, conversas con alguien más, aprendes, porque me encanta esas conversaciones así como la que tenemos ahora, para poder llenar más de información y de tener mayor conocimiento. Y uno dice, wow, eso no lo sabía, qué increíble, ¿no? ujú, Y entonces uno ya empieza, pues le encanta la investigación y ahora el internet, tiqui, 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 y ya tiene la biblioteca del mundo a tus pies. Entonces, yo digo, ahora con el conocimiento, qué necesario es transmitirlo, transmitirlo, o sea, tener eso guardado aquí y no poderlo dar a alguien más. O sea, es que es transmitirlo y es saber transmitirlo. exacto. Es tan importante ahorita el cómo nos manejamos y cómo somos capaces de utilizar toda esa información que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita está toda esta conversación acerca de las inteligencias artificiales, y uno dice, bueno, calmen, o sea, lo que hay que hacer es traer la pelota a la cancha, ¿no? Porque Exacto. sí, hay muchas cosas que se van a poder desarrollar, pero nosotros tenemos que tratar de seguir siendo la mente que tiene que llevar eso o tiene que encauzar eso de ahí, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Pero sigamos tratando de entender las cosas, ¿no? Sigamos desarrollando aquí, ¿no? Para Sí. poder seguir siendo la mente en todo esto. Yo sé que es todo un desafío, los tiempos están cambiando, pero bueno, hay que adaptarse. Es que sabes que definitivamente, como tú mencionas, la mente es eso, es ese mundo sagrado con todo lo que tiene dentro y cada mente un mundo que puede ser que lleguen estas nuevas herramientas y qué valioso se convierten las herramientas para todas esas mentes que tienen tanta cosa que
a veces se quedaron como que incompletas porque necesitaban esta herramienta o esta herramienta, y ahora de alguna forma también facilita, ¿no? Facilita el hecho de que ya, sí, mal que no podamos, no tengamos que depender de mucha gente, ¿no? Pero por otro lado, te ayuda como que a salir y a despegar mucho más con todas esas ideas que has tenido allí. Eh, Como yo digo siempre, el tema de la tecnología, satanizarla no es tampoco mi idea, ¿no? Yo creo que la tecnología vino para quedarse, pero también vino para alivianarnos un poco, porque sí nos podemos alivianar un poco también con la tecnología, pero dándole el uso, un uso que verdaderamente pueda también aportar y ayudar, ¿no? Ayudar a todo lo que queremos y estamos tratando de hacer. Pero cuando ya esas herramientas se utilizan para esas otras cosas que la verdad es que ni vale la pena perder el tiempo en decirlas, de hacer mal a las demás personas, o sea, no, o sea, y que lamentablemente a veces es más que lo bueno que puede sacar. Pero entonces allí la creación de estos espacios, como el que tú hiciste, este colectivo Dos Guaguas, ¿no? Con lenguajes incluso ya de la serranía, dejando de lado la costa, este Me proyecto que se vendí, centra. me vendí a la sierra, juré la Sabes bandera. que yo te entiendo, créeme que te entiendo, porque yo, en mi transitar de vida, yo estuve muchísimo tiempo en la sierra. Tengo mi tía querida, que es como mi segunda mamá, que vive en la sierra, también de Guayaquil. Y para mí la sierra ha sido mi segundo hogar, o sea, Quito sobre todo, ¿no? Pero más allá de eso, y sí, que cuando regresaba a mi ciudad, terminaba hablando como de la sierra, ya el EF, si sabes, ¿no? Y me decían, ¿y qué pasó? Ya estás cambiando la forma de hablar. Pero sí, porque nosotros, al menos cuando hemos ido, cuando yo he estado en cualquiera del callejón interandino, porque me he dado, gracias a Dios, la suerte de poderlo estar, sí, hemos absorbido todo, todo lo que hay, se absorbe todo, se absorbe todo. Pero entonces, cuando hablamos de esta maternidad y de esta crianza, cuéntanos un poco cómo surge esa idea de este colectivo. ¿Va de la mano de tu situación creada por la maternidad Pero propiamente entonces, dicha? sí, Cuando hablamos de esta espérate que estoy maternidad y de esta crianza. justo estoy, ya, ahora sí, estaba compartiendo el video para que se vean mi Facebook. Eh, ya, La maternidad y los dos, me imagino que tiene una fusión eso, ¿verdad? sí, sí, mira, para comenzar, ¿cómo salió lo del nombre? Porque yo estaba que pensaba, si yo decía, a ver, ¿cómo le hago? A ver, colectivo, dos bebés, no queda. Los bebés, Dos bebés, a los ver, bebés. como dicen en la costa, colectivo, dos bebés, no queda. No, Dos hijos, no, qué chancho. Entonces, claro, o sea, sonaba, dos guaguas. perfecto. Claro, o sea, aquí era como mucho el tu guagua. Y no Ujú. solamente eso, sino que guagua es una palabra que se estira mucho. O sea, tú puedes decir guagua al bebé, como le puedes decir tu guagua al niño de 12 años, y tú estás de repente con amigas y dicen, no, es que estos guaguas, así son los guaguas. Entonces, claro, o sea, era aún más allá de un niño pequeño, era el hijo, ¿no? Era el hijo, entonces era el colectivo de los dos hijos, ¿no? Entonces, después me va a tocar, no voy a poder, ahorita quería compartir para que se vean mi perfil, no lo pude hacer, bueno, no importa. Entonces, bueno, pues, Pero compártelo, sí se puede compartir, ¿ah? y sino que es que pensar, decir una cosa y pensar otra, ahí está. Ajá. Vamos, de la persona, ya, dame un ratito, aquí está, ya lo encontré. Guardar video, no lo Pero es que es encuentro. chistoso que la palabra guagua en otros lugares se escucha la guagua, pero como un medio de transporte. Sí, Sí, pero es que eso es en otros lugares, pero por ejemplo en Chile, claro. guagua significa también hijo, ¿no? Ujú. Entonces, iba por allí, va por allí, yo No, le, sí, sí. va por ahí.
Pero a mí me parece, no recuerdo ahorita exactamente, pero a mí me parece que en alguna clase que mi hija le puso en la televisión, en un programa de cómo es para niños, para aprender quichua, me ¿Mm? parece que ahí escuché sobre la palabra guagua, pero con W, U, A. Ah, no lo No, sé, no, estoy tratando de recordarme, no sé. pero a mí me parece que también como que venía de esa parte del quechua, no sé. Me tomaste la lección, ahí sí, lo Es que siento. me acordé porque mi hija, que ella está pues en el tema de temas indígenas, está con comunidad indígena y esto, entonces ella siempre está también inculcándole a la nena el tema. Incluso Todas esas palabras. Yari es un nombre, claro, y Yari es un nombre de mi nieta, tiene que ver con también Claro, pero arco ahí sí iris, amanecer, una cosa así. me tomaste la lección, o sea, cuando Pero yo sé bueno, no, agua, no, no es la idea, no es la idea. claro, Dios mío, he colapsado. Bueno, entonces, claro, entonces ahí viene todo esto del colectivo que va de la mano con lo que yo te había dicho antes, ¿no? O sea, ya yo estaba con estas inquietudes y yo decía, Dios mío, no puedo trabajar, no puedo hacer, no puedo. No puedo, porque cuando los niños son chiquitos, o sea, es una dependencia total. Y yo estaba sola aquí, no tenía mi círculo familiar, mi círculo de mujeres que me ayudan. Entonces era muy difícil, era encargarse de la comida y que la ropita hay que lavarla con jabón, de esos jabones especiales y que era una ollita para la comida de ellos, otra ollita para la comida de los adultos. O sea, es una locura. Y a eso intenta hacer arte con eso. Entonces dije, no, o sea, si no puedo hacer, si no puedo contra el enemigo, me voy a unir a él. Y dije, ya, o sea, aquí comenzamos con el colectivo. Y comenzó primero como una bitácora, ¿no? Yo comencé con esto de la bitácora de vida, de qué es lo que pasaba. Comencé a hacer unas primeras obras que iban de la mano con estas inquietudes, con un quisiera. En esa época yo no había seguido un posgrado, quisiera hacer un posgrado, quisiera viajar, quisiera bañarme tranquila, quisiera dormir un Ir poco, o al sea, baño. quisiera ir al baño, por Dios. Entonces, claro, va con todo eso y poco a poco, de ahí yo hice la maestría en estudios del arte y fue como que el boom, ¿no? Es lo que tú dices, más sabes, más conectas y, y dije, no, o sea, aquí vamos a indagar, o sea, vamos a hacer de todo esto una línea de producción. Comencé a escribir, siempre me ha gustado escribir, jamás lo vi como yo te digo que vengo de una familia muy tradicional, jamás se me cruzó por la cabeza ni ser artista, ni jamás se me cruzó por la cabeza ser escritora, pero siempre me gustó escribir. Entonces, comencé a escribir, ¿sí? Todo esto en la búsqueda de los lenguajes y las cosas comenzaron a calzar. Y yo veía que escribía y para la escritura tenía que poner una fotito. Entonces, eh, ponía, por ejemplo, la foto que te mandé, esa que está en las artes, es una foto que corresponde a un texto, ¿no? La Y estrella que se usó para la difusión del programa. exacto, para la difusión, O sea, me exactamente. encanta. Sí, entonces esa era como que, ¿y sabes qué es lo que me permitió ser libre? Que yo no respondía a ningún deseo clientelar. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que del arte hay que vivir, pero yo me puse mi propia estrategia, siempre que lo digo es algo muy mío, ¿no? En donde yo daba clases, ¿sí? Y yo tenía mi sueldo fijo para para los gastos fijos de la casa, ¿sí? Y el tiempo que me sobraba, que no era mucho, lo hacía arte, ¿no? Yo hacía producción artística, entonces trataba de no responder a ningún otro deseo que no sea el absolutamente mío, ¿sí? Entonces, si yo decía, quiero hacer una foto así, era la foto como yo decía, como yo la tenía concebida, yo me aliaba con un amigo que tomaba fotos, que era fotógrafo, y yo le decía, quiero esto y esto. Clic, ¿ya? Entonces era muy así. Entonces respondía siempre a mis propias necesidades y al principio no fue fácil, verás, porque ahorita
sí hay un fuerte debate y un fuerte discurso acerca de arte y maternidad. Pero cuando yo comencé, no, al menos aquí, no. Entonces yo era la mamita que quería hacer arte de sus circunstancias. Y estaba desvalorizado, minimizado, pero ahora sí forma parte de un debate muy, muy fuerte. Todo lo que es la maternidad, los cuidados, ¿sí? Los afectos, y toda esta línea de lo que es ya la economía feminista y el arte, ¿no? Entrando como una manera de promulgar y una manera de hablar y de poner sobre la mesa todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de maternidad, nosotros tenemos sujetos con estas ideas canónicas del maternaje, ¿no? Tenemos una serie de libros y tenemos literatura y tenemos muchísimas pinturas y tenemos esculturas de esas madres súper canónicas y marianas en donde están cuidando al hijo, ¿no? Entonces tenemos una versión, estamos acostumbrados a ver una sola versión de la maternidad y concebir que esa es la versión hegemónica, ¿no? La mamita que cuida, la mamita que se sacrifica, la mamita que no duda, la mamita que no cuestiona, cuando en realidad ya estamos viendo desde la literatura femenina y desde las producciones audiovisuales femeninas que en realidad hay otros matices sobre el maternaje que deben ser puestos ya en debate, ¿sí? Sobre que no ha sido correcto que las madres se pongan en último lugar cuando en realidad debemos sobrellevar todos estos criterios, madre, mujer, y todo eso, ¿no? Entonces, ya poco a poco, toda esta línea de investigación se fue haciendo más profunda, y yo creo que ya estoy en las profundidades, No, es que las sabes que yo te, profundidades. sí, no, te escucho y creo que enseguida me empiezo a conectar generacionalmente, ¿no? De manera generacional. Efectivamente, el tema de la maternidad y sus diferentes facetas a partir de la generación, de las diferentes generaciones. Entonces, yo vengo de una generación de una mamá que estaba mucho más tiempo en casa, ¿no? Estaba mucho más tiempo en casa, entonces ella abría la puerta para recibirme y yo estaba feliz o triste de regresar a la casa por alguna circunstancia que haya pasado en mi día de clase, ¿no? Entonces teníamos ahí a la mamá y teníamos esa mamá que efectivamente, que aunque yo no hablaría tanto en mi caso de una mamá proteccionista tan a lo último, así que ya no me dejara respirar. Más bien yo creo que sí tuve la posibilidad de respirar y de que si quería ir a Quito, me iba a Quito, 11 años, me ponían en el bus y yo subía hasta Quito. O sea, así, y solamente no había celular, sino que aló, ya llegué cuando ya estaba en la casa de la Ah, tía, ¿no? Entonces, ah, ya, qué bien, a disfrutar el tiempo. O cuando me iba a la playa, que pasaba exactamente lo mismo. Entonces, sí, pero yo veía a esta mamá en casa cocinando, teniendo comida en la mañana, al mediodía, el cuakercito con la leche y con el pan, y que el almuerzo, y que y la tarde con la sopita de queso lo que sea. Entonces eh, viene ahora mi generación, en donde ya lo mío es empezar a trabajar. No, yo quiero trabajar. Mi mamá empieza a trabajar cuando yo ya tenía 18 años. Entonces ella dice, yo me voy a trabajar porque como que se sentía como una necesidad también de hacerlo y también como que un poco liberarse de todo el tiempo doméstico y también comenzar a generar otro tipo de cosas, ¿no? Y lo hizo muy bien, ya una idea más avanzada. Pero yo entonces sigo con esta línea y yo una mujer de libertades, ¿no? Muy liberal, muy de que es necesario vivir, obviamente con todas ah, los temas éticos y morales correspondientes y todas las cosas que al menos yo creía que eran necesarias. Entonces empiezas a tener y hay como que entre conexión y desconexión, porque entonces tú no estás todo el tiempo
pero estás todo el tiempo, porque lo que no se siente es que cuando tú estás todo el tiempo, aunque no estés presente, lo que no se siente es la carencia de lo que necesitas, que es lo que también es para lo que uno sale, proveer y también crecer, ¿verdad? Mm. Como persona, entonces son las dos cosas. Pero luego viene esta nueva generación, que ya son que es mi hija, para no profundizar tanto de todas las otras cosas que pasan. Entonces viene el tema que ya esta nueva era, a mí me toca, mi hija no da luz a los 22 años, da luz a los 30 años, a los 29, casi 30. Entonces ya es una visión totalmente diferente que me encanta. Me encanta, de hecho, nunca he sido de las personas que coarte a nada de lo que alguien quiera hacer, más aún si son mis hijos. Entonces, pero, ¿qué es lo que yo veo? Y que en esa maternidad, y que no sé si ustedes las tratan también, ¿no? Es que ya las abuelas estamos quedando a merced del internet. O sea, las abuelas ya no son las abuelas de que van y que no es que te quieran conectar con una tradición, pero sí tener la presencia del espacio y tiempo. Entonces resulta que el internet tiene como mucha más prominencia, ¿no? Entonces ahora no me van a dejar mentir las personas que tienen sus hijas y las nuevas generaciones, de que todo es a través del internet. Es la herramienta, o sea, el niño tiene tal cosa, Sí, el internet me dijo que es así. exacto. Pero Pero entonces, ¿cómo ustedes tratan ese tema o ya no lo siguen tratando o cómo lo vinculan entre ¿sabes qué? la parte de que no nos pidan, no perdamos nuestro papel de rol de abuelas tampoco? Lo que pasa es que Auxilio. los círculos cambian, ¿no? Entonces, sí, antes era el círculo familiar, y ahora el círculo es el 2.0, o sea, Ay, cambió. sí. Y ahora, claro, o sea, tú encuentras que en Facebook hay el grupo de mamás, y si no, tú tienes el chat con las mamás, tus amigas que son mamás, entonces simplemente yo creo que el círculo cambia, Sí. eh, y tenemos esta información inmediata, ¿ya? Tenemos más contrastes de información. Yo creo que este contraste de información también va de la mano con esta tecnificación del saber, ¿sí? O sea, si de repente nosotros hemos ido a licenciaturas, maestrías y PhDs en donde hay toda una tecnificación del saber y hay esta forma de desmenuzar todo, yo creo que de alguna manera se piensa, ¿sí? O se da lugar a desvalorizar todos estos saberes que se tienen en la casa. Entonces, esto es una cosa súper importante, ¿no? Por el pensar que sí, que en casa lo que hacían nuestras madres y nuestras abuelas tiene un valor. Sin embargo, no está legitimado por un sistema, ¿verdad?, de producción de saberes, en donde lo que está legitimado es lo que aprendiste en la universidad y lo que estás aprendiendo en la maestría y lo que leíste en un paper, ¿no? Pero va de la mano justamente con esta cuestión Y científicamente probado con varios científica textos y científicamente comprobado con varios textos, y claro, con, ¿no? sí. Totalmente. Sí, y por eso te digo que cambia el círculo del cuidado y la concepción del círculo del cuidado, ¿sí? O sea, la lucha, al menos yo creo mucho en esto del saber dentro de casa y del valorizar lo que hay dentro de casa. Por eso siempre digo que la maternidad es política, porque son saberes que, si bien hicimos un proyecto con Cristina del Maternas acerca de esto, porque si bien estos saberes no están legitimados y no están certificados de alguna manera por una universidad, o sea, son saberes que nos han mantenido durante muchísimos años y son los que nos han criado y son los que conciben a los actuales profesionales. Hay cosas discutibles, por supuesto, pero no hay que echar por tierra, no hay que echarle tierra a todo eso que se sabe y que se hace dentro de casa. Por eso te digo, ¿por qué tengo que la maternidad es así como política? O sea, yo ahorita estoy pensando mucho en la casa como laboratorio. Y cuando yo hago un pastel con mis hijos, digo, no estamos haciendo un pastel, o sea, estamos leyendo una receta, aprendiendo a dosificar, estamos trabajando de manera colaborativa, estamos aprendiendo a trabajar en equipo, a organizarnos, un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas, sí, totalmente, Exacto, entonces totalmente. todo eso que estamos haciendo en casa en realidad es todo un aprendizaje que lo que se hace es después ponerlo o usarlo
ya hacia afuera, en un sistema de producción que nos exige todas estas destrezas, que las aprendemos en casa. Pero es que sabes que ahí sí se estaría cumpliendo, en esta nueva etapa, se estaría cumpliendo con el hecho de que en la escuela vas a aprender temas teóricos que pudieran ayudarte a complementar lo que en casa estás haciendo, porque Exacto. efectivamente en casa, haciendo lo que tú mencionas, el no mirar únicamente vamos a construir, a hacer un pastel, vamos a crear un pastel, sino también vamos a ver de qué manera ese pastel logra hacer un pastel que luego pueda ser replicado, ¿no? Ajá. De una manera eficiente. Entonces, y ahí entra también esa otra parte, ¿no? Que tú has tratado, como es el caso de esas exploraciones que tienes respecto a la crítica al sistema capitalista desde una perspectiva feminista. Esto ha ido, o sea, ha tomado mucho cuerpo, ha habido mucha exposición, ha logrado ciertos temas, realmente poderlos, a lo mejor no resolver, pero sí al menos ya comenzarlos a tratar mucho más, pero ¿cómo lograr que efectivamente a nivel de feminismo podamos nosotros las mujeres lograr realmente el poder ejercer a nivel, sobre todo familiar, ¿no? Una acción que pudiera luego, pues, a nuestro entorno, para empezar. Yo creo que si no, esto no está totalmente ahondado en el tema y con conocimiento vasto. Entonces, ¿cómo podemos salir hacia la calle y decir esta lucha verdaderamente tiene sentido y razón? Puta, o sea, qué preguntaza. ¿Qué hago? O sea, yo creo muchísimo en trabajar desde distintos frentes. O sea, eh, primero, no puedo yo hablar desde el privilegio de la preparación y del estudio, porque en ese aspecto yo he sido una mujer que ha tenido el privilegio de la preparación y del estudio, ¿sí? No la tienen todos, ¿sí? Yo creo que es un trabajo de largo aliento y no solamente hablar hablarle a la mujer de feminismo, sino el cambiarle el chip a muchos agentes de todo este sistema, porque yo no le puedo hablar a una mujer de cualquier estrato social acerca de feminismo si yo no trato también con la parte masculina, hablándole acerca de igualdad y de distribución correcta de las tareas del hogar, ¿no? Entonces, es complejo, ¿sí? Es complejo. Yo creo que hay muchísimas personas trabajando, muchísimas mujeres, hombres también, trabajando en este cambio, en estas posibilidades. Me parece que es genérico también, ¿sí? Ujú. Yo creo que en la actualidad las niñas no han, o sea, bueno, también depende, ¿no? De qué, a qué grupo me estoy refiriendo, ¿no? Pero muchas de ellas no, o sea, no, ni las pistas de cómo pensamos nosotras. O sea, mi hija, si yo le digo tienes que cocinar para servirle a tu marido, mira, se me va a reír, o sea, ¿qué te pasa? Y eso es algo que sí, o sea, que es generacional, o sea, no, me lo decían a mí y no me lo decían por malas personas, me lo decían porque esa era la idea. ¿Sí? Exacto. Exacto, entonces, creo que es Un tema tradicional que vino arrastrando mucha cola y que lamentablemente, bueno, no tuve la mala suerte de recibir un consejo de eso. No, yo sí, yo sí, o yo no. sea, una cosa, claro, entonces es mucho de las generaciones y creo que ahorita hay mucho, mucho cambio, pero claro, o sea, depende muchísimo de a qué circuito, a qué círculo Claro. nos estamos refiriendo. Eh, No, definitivamente yo sé que eso abarca esa temática abarca como para mucho tiempo, pero en lo particular y en lo que tú mencionas, cuando a mí inmediatamente se me activa la neurona del tiempo atrás, yo digo, es que mucho de lo que yo aprendí, lo aprendí viendo realmente, ¿no? Y una de las cosas que yo veía era que en casa, o sea, había toda digamos, la jerarquización, pero mi papá siempre era una persona que, o sea, daba su tiempo y su espacio a cada persona.
Ujú. ¿no? A mi mamá, a nosotros, los niveles jerárquicos siempre, que aunque no era yo soy papá, yo soy, tú tienes que hacer esto porque yo soy esto, no, no, no. Ni tampoco yo veía el machismo que a veces entre las mujeres también se ve, de que no, tienes que hacer que tu hermanito, que es el varón, venga primero a comer. Nada de esas cosas, nada de esas cosas. O sea, todo era por igual, toda una familia haciendo las cosas que tenían que hacer en el orden correcto y perfecto. O sea, era increíble. Y si mi papá tenía que salir, mi papá salía. Y si mi mamá tenía que salir, salía conmigo, porque yo quería estar atrás de todo lo que hacía, más que nada. No porque la mandaban a custodiar, pero sí yo estaba con ella. Entonces yo veía y nos divertíamos todos sanamente y todo era perfecto. O sea, pero nunca a mí me dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes que servir a tu esposo de esta y esta y Dios esta. mío, mis hijos, Jamás, jamás. Gracias a mío, Dios. sí, tuve ese consejo y por eso es que dije yo, menos mal me quité el chip. Conmigo no viene ese chip, jamás, nunca tuve incorporado. Pero bueno, como te digo, eso es un tema tan amplio. Y nosotros, imagínate, hemos llegado ya a las 7 de la noche, 8 acá en Estados Sí, Unidos, en el lado de Nueva York. Pero yo quiero, antes de irnos, referirme un poquito y rápidamente a este tema de estos varios artículos que tú has escrito, un tema libros, pero esto me llama la atención, lo mitológico doméstico. ¿A qué te referías con eso para ahí dejar a quienes claro. nos están viendo ahora y que nos van a ver después o que nos van a escuchar a través de Spotify? Cuéntanos un poco rápidamente qué pasó con esto y a qué te referías. Ah, verás, el mitológico doméstico es yo saco un libro, ¿no? Te digo algo en el 2020 y el te digo algo son unas perlas, son unas viñetas que yo hacía de frases que dicen mis hijos, pero es como que, ay, qué bonito que es la maternidad. Entonces yo me quedé con eso de que no, no es bonito. Esto es fregado. Ya, entonces en el 2020 comienzo yo en un laboratorio virtual que se hizo en Alemania y ahí sale el mitológico doméstico. Exactamente qué es. Yo lo que hice fue crear una similitud o trabajar a base de similitudes entre la maternidad y la mitología griega. Cogí la mitología griega porque para mí es básico, o sea, me encanta la mitología griega, y aparte que los mitos son una manera de explicar el mundo, ¿sí? Y explicarlo a partir de esa trascendencia. O sea, el mito es anacrónico, el mito trasciende, el mito te explica la realidad, ¿no? Entonces, yo comienzo a trabajar este mitológico doméstico en el 2020, en plena pandemia, en donde cojo distintos personajes, ¿sí? Estos personajes que se vuelven de alguna manera tan importantes para poder explicar eh, este, eh, situaciones, circunstancias. Por ejemplo, comienzo a hablar de, de Perseo, ¿no? Y comienzo a decir que yo soy ¿cómo se me fue el nombre de la que se convierte, de la que convierte en estatua? Es una gorgona. Ya, se me fue el nombre de la gorgona. Ya, pero yo comienzo a crear todas esas similitudes, ¿sí? En donde digo, yo soy la gorgona y mis hijos son Perseo, o mis hijos son las sirenas que hablan y que me vuelven locas y que yo soy, yo necesito ponerme cera en la oreja para no poder escucharlos porque sus voces me enamoran, pero al mismo tiempo me enloquecen, ¿no? Y voy tomando estas pequeñas partes de la mitología para poder hacer el libro. Es un libro álbum, quiere decir que es ilustrado, tiene texto y tiene las ilustraciones, donde son mis hijos y soy yo, es una cosa muy íntima. Y finalmente yo lo mostré lo hice como autopublicación, porque estábamos en plena pandemia, lo autopubliqué en el 2022,
no habían fondos, todo el mundo está colapsado, vamos a morir, vamos a morir. No, y el último que se les ocurre salvar es al artista, ¿no? Entonces no habían fondos. Ya. No, pues ese es el primero que muere porque entonces El primero que muere, sí. le quitan todos los cables y todas las cosas. Exacto, hay un ataque zombie. ¿A quién se le ocurre salvar al artista? A nadie. Entonces dije, no, pues o sea, lo saco yo, lo saqué y yo misma hice ya toda la gestión para las impresiones y sale como autopublicación. Para mí es una de las publicaciones más íntimas, ojalá algún rato te la pueda hacer llegar. Las ilustraciones yo creo que son las más bonitas que he podido hacer. No lo digo no lo digo por, "Ay, soy una artistaza". No, no, o sea, realmente es un trabajo muy íntimo que lo muestro y se siente el dolor de una pandemia, se siente el dolor de tenemos que sobrevivir y en esta supervivencia eh, 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 éramos las madres, cuando yo hablo ya en caso de la monoparentalidad, éramos las madres quienes que teníamos hijos pequeños y nos tocaba sonreír, aunque no sabíamos si íbamos o no a continuar con el trabajo, no sabíamos si iba a haber comida mañana, no sabíamos si íbamos a estar enfermos o sanos, y sin embargo teníamos que sonreír y sostener la casa con una sonrisa, aunque por dentro estábamos Sí. totalmente llenos de incertidumbre por la destrucción. Entonces sí, o sea, es un trabajo que es muy bonito. Yo me gusta mucho el mitológico. ¡Cómprenlo! No, sí, es que hay que comprarlo, Está en algunas librerías. tienes que poner la portada ahí tienes que enviármela para ponerla en Ya. Periódico Costanero como parte de los textos que vamos a armar precisamente, subirlo en la página web. Y bueno, por todos lados, que si no lo pudieron ver este episodio por en medio de Facebook Live, va a estar en YouTube, va a estar en Spotify y nuevamente en el Facebook porque va a estar ahí. En todo caso, yo creo que sí, alguien más va a mirarlo. En todo caso, mira, me encanta y yo creo que todos en algún momento tenemos o sentimos esa necesidad de compartir, como te decía, ¿no? Mucho de querer hacer un libro, de querer compartir información, temas que uno en su momento hizo y que vemos con el tiempo de que se hizo y no se volvió a hacer y que no se volvió a hacer ni mejor. Ojalá y sea mucho mejor, pero no hay. Entonces uno dice, esto hay que decirlo, esto hay que compartirlo porque a alguien más le puede servir. Entonces yo creo que el tema del compromiso de vida de cada persona de hacer un libro es un compromiso realmente con la comunidad, porque cualquier cosa que uno pueda haber sobrellevado y haber trabajado, siempre tiene que ser definitivamente compartido, para no morir ahí con eso así. Si vamos a morir, que sea que quede pues esa parte nuestra en ese, ese lugar. Eso mismo digo, o sea, si ya voy a morir, No, saquen. y es como tú dices, ¿no? La pandemia sí nos acrecentó el miedo, el hecho de que creo que ahí fue la primera vez que se cumplió con eso de un día a la vez. Sí, exacto. Solamente teníamos ese día, no sabíamos qué No pasaba mañana. sabíamos qué iba a pasar, exactamente. Exactamente. Así que mi querida Glenda, yo creo que nos quedamos debiendo. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, definitivamente, porque ha sido una conversación súper fresca, renovada y sobre todo con tanta información que es preciso que quedan muchas cosas en el tintero, como por ejemplo, se nos queda el tema de tu paso por el Departamento Cultural del Colegio Pensionado Ah, Universitario, sí, hasta Nelson ahorita León estoy en el sí. Maya, que estás allí, que yo sé que estaba esperando que, yo tuve que esperar que termine sus clases y que ya haya terminado todo el proceso para que podamos tener esta conversación tan linda que hemos tenido hoy. Sí. Justamente ahorita estoy haciendo gestión cultural. No, o sea, gestión, producción, investigación. No, es demasiado. No, qué Demasiado. increíble, increíble, increíble. Así que bueno, a todos ustedes quiero agradecerles por habernos seguido, por haber escuchado esta conversación, que sé que les va a cruzar por ahí unas risas y por otro lado reflexiones, que es lo que también nosotros queremos sacar. Así que muchísimas gracias, mi querida Glenda. Estamos en contacto, no nos vamos a perder de vista y sigamos nuestras conversaciones, por favor, frente al mar el día
jueves tenemos una nueva conversación con otros temas y todas nuestras amigas y toda una amiga que la conozco de años y que también estará con nosotros compartiendo muchas reflexiones. Así que muchísimas gracias, mi querida Glenda. Saludos a tus niños. Bella esa foto. Hola, bueno, muchísimas gracias, querida, y nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Chévere, muchísimas gracias, Olguita, por la invitación. Y estamos viendo, nos vemos en Y otra por ti cambié mi plano. Es la primera vez que me piden que ponga algo de Nueva York, que es el lugar donde me encuentro. ocasión. Aquí estoy. Gracias. Chao, gracias.